¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estuvimos hablando en la máxima pasada de Revisor el Mail Salanter, dijimos lo que era agilidad y con eso íbamos a ganar tiempo. Hoy vamos a hablar qué hacer con ese tiempo que ganamos teniendo una agilidad. Hoy es la tercera máxima y vamos a hablar sobre efectividad y diligencia. Dice Revisor Salanter que decidí qué vas a hacer y después hacerlo con entusiasmo y eficiencia. Yo quería decir también qué significa el entusiasmo, ¿no? Eh, para entender un poquito, hay una frase en hebreo que dice Ein davar haomer lifnei haratzon. O sea, no hay algo que se interponga ante la voluntad. Si una persona de verdad quiere algo, pasa. Y creo que el ejemplo básico de esto es, por ejemplo, había una carrera espacial y en el año 69 llegaron a la Luna. Lograron llegar a la Luna. Hoy, 50 años después, no vamos a la Luna todos los días, porque no hay la suficiente voluntad. Las computadoras avanzaron, la tecnología de los juguetes, etcétera, todo se podría, pero no vamos porque no hay voluntad para hacerlo. También como me recordó mi hermano, la historia en Argentina pasó que a una mujer le robaron el coche, el carro, y el problema era que el bebé había quedado dentro. Entonces los secuestradores ni lo vieron, o sea, los que robaban el auto no querían secuestrarlo, querían robar el carro. Entonces la mujer se empezó a resistir, terminó abajo del auto y con todas sus fuerzas levantó el auto, porque no quería que le roben el hijo. Y esa pasión hizo que tengan fuerzas sobrehumanas prácticamente. Una de las definiciones que trae la Real Academia Española, que yo creo que aplica muchísimo acá, es la capacidad de alcanzar un objetivo o propósito y que produzca el efecto esperado. Esta es la definición sobre ser efectivo. Yo creo que una de las cosas para alcanzar este objetivo es hacer las cosas sin dudar. Tomarse el tiempo de decidir, como bien dijo Revisor el Mail Salanter, tomarse el tiempo en tomar la decisión que voy a hacer y después no dudar. Esto pasa mucho en el ajedrez, por ejemplo, que tienen, y más cuando juegan con reloj, que tienen cierta cantidad de tiempo, entonces él decidió que esta jugada es muy importante y le va a destinar 30 segundos. Entonces empieza a pensar, y hago esto, y en 3 jugadas va a pasar esto, y pruebo todas las variantes, y si no pasa así, y a lo último hay algo que no les termina de cerrar, y mueven otra cosa. Y esto lo declaran grandes ajedrecistas después de la partida, que en tal jugada, al final estaban pensando en otra cosa, hicieron eso y después fue lo que produjo el error que les trajo la pérdida. ¿Por qué? Porque a veces era mejor, también no terminé de cerrar, pero yo analicé eso, hacerlo. Y de hecho, hay muchos estudios que traen que muchos accidentes de carro es cuando la persona tiene en las salidas y él no se acuerda si ir a esta salida o no, si conviene ir por este camino o este. Entonces va así y al último frena o da un volantazo y ahí se ocasionan choques. Él pensó que era esta salida, salís, no está 100% seguro, salgo y miro, no era, después encuentro otra subida. Pero tener decisión, yo creí que era esta, es esta, no a lo último estar así con la duda. La duda a veces, y vivir con eso, es muy feo. La persona siente como que vive arrepintiéndose. Una frase que amigos míos en Argentina le decíamos a esta gente, que se dice en la comunidad, si mis abuelitos no venían de Europa, yo estaría cobrando en euros. No sé, hay gente que siempre vive así. Si hubiera pasado esto, ahora cobras en pesos. Organizate con lo que tenés. Viví un poquito más en la realidad. Y eso consume muchas energías el estar en dudas. Dicen que el Rap Volve dijo cuando tomaban una decisión hay que estar tan seguro como si fuera el aire. Que van a venir amigos y te demuestran que no te conviene respirar. Y vos tenés claro que el oxígeno lo necesitas, no vas a cambiar así nomás. O sea, vos estás seguro que el oxígeno lo necesitas, no es que escuchaste algo y de repente te aguantás la respiración porque tenés dudas. Uno está seguro que respira, también las decisiones hay que estar seguro. Pero con esto, una aclaración importante, no hay que ser terco. Hay gente que tomó una decisión y va hasta el final ahí. Y se está hundiendo y sigue y sigue y sigue. Cuentan de los Yudim de Halab, que son gente muy así, que toman una decisión, tienen un cálculo, según su análisis le da una solución, una salida y no cambian. Dicen que él había ido uno de estos Halabi al dentista y bueno, el dentista le dijo, perdón, disculpe, ¿cuál es la muela que le está doliendo, que le está molestando? Y él dijo, no, mire, usted es la profesional, él llegó a la conclusión que ella tenía que saber. No lo voy a decir, yo le estoy pagando para esto. Entonces dice que la dentista le dio vergüenza y dijo, ¿qué hago? Bueno, agarró y vio una que estaba ahí un poquito picada o que sospechó que tenía una carie y se la sacó. Y de repente el otro todo orgulloso le dice, esa no era, con todo el dolor. Entonces tampoco ser un poco tercos, ¿no? Entonces, de nuevo, entender que tomo una decisión y estar consciente que la tomé y por algo es, y aguantarla y resistir hasta el final, pero si me dan un buen argumento, cambiar. O sea,
muy interesante. A mí cuando me hablan de eficiencia, a mí lo primero que se me ocurre es llegar al objetivo utilizando la mínima cantidad de recursos posibles. Usar la cabeza, trazar un plan, ¿no? A mí una vez alguien me dijo, ustedes los judíos usan la cabeza para llenar el estómago sin romperse la espalda. En cambio, mucha gente, desgraciadamente, se rompe la espalda para llenar el estómago sin usar la cabeza. Entonces, la idea es tener un foco, usar la cabeza y enfocarse, ¿no? Como la historia de Robo Badia, que cuentan que a él lo iban a operar y él averiguó cómo era el tema de la anestesia y se dio cuenta que la anestesia podía perjudicar el tema de la cabeza, las neuronas, etc. Entonces le dijo al médico, no te preocupes, yo me pongo a estudiar algo, me concentro en algo y no lo voy a sentir. Y así fue, varias veces lo operaron, le hicieron estudios dolorosos, pero él no sintió el dolor porque él estaba enfocado en una meta. Entonces es muy importante tener este foco, pensar, usar la cabeza, ¿no? A mí hay una de las cosas que quiero nombrarles, que me hace mucho ruido siempre, que nos mareamos, nos confundimos. Hay cosas como por ejemplo el orden, el que planifica, el que se toma su tiempo para hacer decisiones. A mí muchas veces por ser rápido y vivir en el mundo que se vive hoy en día del fast food, del quiero ya, del llame ya, ¿no? Del todo express. Entonces hay veces que pensamos que la gente ordenada y que te hace un Excel, y yo digo, en el tiempo que él me hace el Excel yo ya termino todo el proyecto. Pero sin embargo, esto es un error, porque muchas veces tener un orden, un plan, una paciencia y tener ese tiempo de tomar la decisión, como dice Ravisol Meir Salanter, ese tiempo al final llegan antes y hacen el proyecto más exitoso que el que va a los ponchazos. Como hay una frase que dice, llega antes el que está lejos que el que está perdido. O sea, tomar conciencia de eso, que hay cosas que parecieran que nos están sacando eficacia y en realidad sí nos provocan ser eficaces. Claro, a mí cuando empezamos a hablar de eficiencia, se me ocurrieron así dos personajes bíblicos. Por un lado, Yosef. Yosef dice en la Torá, todo lo que hace, el tipo tenía éxito. Era una persona muy eficiente. Los hermanos lo tiraron al pozo, lo sacaron, lo pusieron en la cárcel, llegó a ser primero, después de Egipto el virrey. Era una persona muy eficiente. Entonces explican que él tenía mucha fe. Él estaba en el pozo sin ropa, sin nada, y él no se desesperaba. Él tenía fe. Y él estaba en la cárcel y lo habían acusado y esto y lo... Él tenía fe, él no se desesperaba. Y esta fe lo hizo ser así de eficiente. Por otro lado tenemos un personaje que, antes de decir esto, quiero aclarar una cosa que creo que es muy importante. Voy a hablar ahora de Noah. Noah, la de Noé, la Torá dice, la Biblia atestigua que era un tzadik, que era un santo. Y hay muchísimas respuestas, hay muchísimos rabinos que explican por qué era un santo y por qué no se equivocó y por qué hizo todo de la mejor manera, en esa generación que eran todos tan malos que él fue bueno y demás. Pero ahora me voy a tomar una licencia poética solamente para aprender algo de esto. Voy a decir entre comillas que Noah no tuvo éxito porque lo pusieron a hacer una arca en una montaña. La gente se preguntaba, ¿cómo vas a hacer un barco tan grande en una montaña? ¿Cómo lo vas a llevar al agua? Entonces la idea era que explique, no, porque el agua va a subir y va a haber un diluvio y nos va a pasar esto y lo otro. Entonces la idea era que él convenza a la gente que haga teshuvá, que se arrepienta. Y lo cierto es que no tuvo éxito. Entonces fue un fracaso, fue un gran fracaso, por decirlo de alguna manera. Y es claro, de nuevo digo, lo que estoy diciendo no es correcto, porque seguro que Noah es un santo. Pero para aprender vamos a decir que tal vez, explica un rabino que tal vez es porque él no tenía tanta fe. De hecho, cuando empezó a llover, él esperó que el agua le llegue para entrar en el arca. No entró de una. Entonces, como él no tenía tanta fe, no lo pudo transmitir. Entonces, tal vez para ser eficiente también dependemos de la fe y no solo de nosotros que creemos que yo voy a ser eficiente, entonces por mí va a ser que va a salir bien las cosas. Tenemos que saber que también es por Dios. Para cerrar, quiero decir una cosa. Estuvimos hablando recién de que hay que tener un orden, de que hay que tener un plan, de que hay que pensar las cosas, usar la cabeza y demás. Es claro esto, es muy importante tener un plan y ser ordenado, pero también hay que ser flexible. Entonces, me pasó hablando hace unos días con una compañera de enamorada del colegio, que le dije, tenemos que tener un plan, porque esa es la diferencia entre ser improvisado, una persona improvisada, una persona que es improvisada, que así es lo primero que se le viene a la cabeza, con una persona que es flexible. Si tenemos un plan podemos ser flexibles, después hacemos algo diferente, pero si no tenemos un plan estamos haciendo alguna improvisación, estamos haciendo así, lo primero que nos sale. Entonces ojalá que todos nosotros seamos eficientes. Amén, amén. Que podamos aprovechar, que podamos llegar a nuestras metas con Atzlaja.